Hola a todos, mi nombre es Edwin Gutiérrez, soy estudiante de la licenciatura en inglés como lengua extranjera y esta es la actividad correspondiente al curso de ética sobre la escogencia de algún problema ético, analizarlo y debatir sobre él. Pues bien, el tema que escogimos fue el de la corrupción. ¿Por qué escogimos el tema de la corrupción? Me parece que es un tema que actualmente hoy está en boga, se puede desarrollar fácilmente porque digamos que mm, hay mucho material y hay muchos recursos sobre cómo analizar el mismo. Entonces digamos que por eso fue la escogencia de este tema. Además de que es un tema que se puede abarcar no solo desde perspectivas políticas, socioeconómicas, sino que la corrupción al ser tan lastimosamente practicada, por decirlo así, está en todas las esferas de la sociedad. Entonces también digamos que se puede estudiar y analizar sobre contextos eh, sociales y culturales mucho más simples. Pero bueno, definamos de una vez qué es la corrupción. La corrupción son aquellas prácticas que buscan el beneficio propio. Obviamente estas prácticas no son legales y tienen que recurrir muchas veces a la ilegalidad, a usar prácticas que no son correctas dentro de la sociedad. Entonces digamos que em, son aquellos abusos de poder que hace un individuo, un grupo de individuos para el beneficio del otro sin importar la afectación que tienen sobre las comunidades, sobre las sociedades o sobre otras personas. El texto que aparecía en la unidad para desarrollar la corrupción nos habla sobre dos tipos de corrupción que se presentan específicamente en la sociedad colombiana. Entonces nos hablan, por ejemplo, de una corrupción grande, que es digamos la que la manejan aquellos que tienen las grandes capacidades de dinero y las grandes capacidades del poder. Entonces, por ejemplo, em, son aquellos como triquiñuelas que hacen los políticos con tal de su propio beneficio. Entonces, digamos que hay grandes desvíos de dinero, grandes desapariciones del poder monetario con tal de llenar las arcas personales. Entonces, por ejemplo, yo colocaba el del ex senador Carlos Albornoz, que era también director de estupefacientes. Entonces, ¿qué hizo el señor? El señor por allá en el año 2012 confiscaba los narcobienes, todo lo que le quitaban a los narcotraficantes. Entonces, eh, el man se quedaba se quedó con 30.000 millones de pesos de lo que quedaba. Entonces, el man lo que hacía era como maquillar las cifras de todo lo que se robaba. Y entonces el man se quedaba con esa plata. Al tipo lo investigaron, lo metieron a la cárcel, pero por colaborar con la justicia hoy ya se encuentra en libertad. Y el otro tipo de corrupción que nos hablaban era la corrupción simple, o sí, de la corrupción simple. Entonces, de la corrupción simple era la que, digamos, era practicada por los ciudadanos que a pesar de que no tenían tanto poder o tanto dinero, eran los que hacían esta práctica con tal de también buscar su propio beneficio. Entonces, por ejemplo, ahí decía el texto que eran los que querían ingresar como a cargos de alto poder, entonces tenían su poder para beneficiarse, o también los que querían ingresar a los hospitales, o los que querían mm, o los que practican algún soborno. Entonces, esos eran las personas que nos hablaba de que practicaban una corrupción simple. El texto también hace referencia de que en esta clase de corrupción afecta tres momentos o tres formas de vida de las sociedades. La primera, la política, obviamente porque digamos que es la clase que más practica la corrupción. Digamos que los escándalos más graves de corrupción se ven en la clase política. La parte social,
y ahí tiene que ver un poco con relación con lo que es el problema ético. Entonces, mm, la corrupción vista que afecta a la sociedad, porque lastimosamente la sociedad ya ve que la corrupción es un problema normal o es un actuar normal. Entonces, por eso cuando hay elecciones o cuando hay procesos democráticos siempre dicen, vamos a elegir al que nos va a robar. Entonces ya está aceptando como que el que viene a gobernar viene a robar, el que vamos a elegir nos va a robar y no hace nada. Entonces la sociedad ya vio, hay casos, miles de corrupción, se pierden 50 billones al año en Colombia por casos de corrupción y los ciudadanos no decimos nada, nos quedamos callados, estamos aceptando la corrupción y no hacemos un cambio por ello. Y el otro ámbito que afecta es de lo ambiental. Desde lo ambiental, por ejemplo, con esto de la minería ilegal, donde alcaldes, gobernadores, concejales ilegalmente aceptan contratos y aceptan parte del patrimonio que se van a explotar de los recursos naturales. Entonces, afecta ambientalmente porque la corrupción también está corrompiendo, también está dañando, también está afectando nuestro medio ambiente en el país. De acuerdo con el desarrollo del debate, lastimosamente tengo que decir que solo una compañera hasta el día de hoy participó activamente en sus propuestas para desarrollar el debate. Entonces, ella plantea lo siguiente, y es que a partir de la riqueza y de la pobreza, ella identificó que los que más ricos, entonces, son los que practican la corrupción. Y entonces la idea es de que los pobres roben a los ricos también para, como para esa redistribución de la riqueza. Pero entonces yo le afirmaba que es que no solo la estratificación social de ricos y pobres hace que la corrupción influya en las actitudes sociales y en las prácticas éticas de las sociedades. El problema de corrupción va desde los grandes niveles o de los grandes hechos políticos en el país hasta los mínimos. Yo planteaba que no solo es corrupto aquel que roba dinero, aquel que desfalca una nación, sino aquel que, por ejemplo, induce a los menores de edad en el mundo de la drogadicción. Es corrupto también aquel que hace una copia en un examen o aquel que hace plagio en un trabajo. O es corrupto también aquel que manipula documentos para ascender en un trabajo o entrar en una universidad o entrar en un concurso con el Estado. Eh, no hay que condicionar solo a los ricos o a los que tienen más estudio, paradójicamente, que son los que cometen también los más altos casos de corrupción y escándalos en el país. Hay que tener en cuenta, yo citaba a la señora Adela Cortina porque me parece magistral lo que ella habla de esa corrupción social que hay en el país, que hay en las sociedades, perdón, y más acentuándolo en un país como Colombia. Y ella decía que la crisis de las sociedades, todas las corrupciones que se dan en las sociedades, son a partir de los corruptos sistemas económicos, sociales y de gobiernos que hay en las sociedades. Entonces ella planteaba que para cambiar esos sistemas o esos actuares corruptos, es necesario que las personas de bien, sin importar su nivel educativo, personas que tengan principios morales, sociales, tengan la capacidad de cambiar las formas de actuar de las sociedades. Ella plantea que cambiando los mínimos de las sociedades, cambiando las cosas más básicas de las sociedades, es posible cambiar los sistemas grandes socioeconómicos y políticos de una comunidad. Entonces me parece que es interesante cómo ella nos dice que si no queremos más corrupción, no aceptemos la corrupción, empecemos por cambiar nosotros individualmente, no esperemos a que los grandes sistemas cambien, ni a que los políticos cambien, ni a que los partidos políticos cambien, ni a que el modelo socioeconómico cambie, no, es a partir individualmente de cada uno con los principios éticos que uno tenga. Y también ahora sí, porque la equidad, la corrupción es un problema ético.
La corrupción es un problema ético porque prácticamente es un robo el que se hace. La práctica de la corrupción es un robo y es un problema ético porque se está afectando los principios, eh, la manera de actuar de las sociedades. Entonces, lastimosamente se está viendo como un problema ético, pero también se está aceptando. No estamos haciendo nada como ciudadanos. Y yo creo que muy de acuerdo con Adela Cortina en lo que ella plantea. Cambiar desde los mínimos para cambiar los máximos. Es decir, cambiar las actitudes que nosotros alguna vez hayamos presentado inclinado hacia la corrupción para que nosotros muy seguramente estemos cambiando. Estemos cambiando los sistemas grandes, los sistemas de justicia, los sistemas gubernamentales, los sistemas políticos, los sistemas económicos. Entonces ahí dejo mi conclusión final y es cambiar. Cambiar yo creo que es el aporte individual a la transformación de sociedades para hallar mayor justicia, mayor equidad y una sociedad llena de principios y de valores morales. Muchas gracias.